Buenas tardes a todos los hermanos que se han conectado en esta tarde. Es una bendición grande el poder dedicar un tiempo a las cosas del Señor. Dedicar más que un tiempo el estar preocupado frente a este mundo que muchas veces con sus atractivos nos envuelve, cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo estorba, cómo el enemigo quiere hacernos daño. Me estaba preparando, hermanos, porque el domingo me toca por calendario predicar el Evangelio. Pero ayer en la tarde mi hermano Marco me llama si le podía cooperar. ¿Acaso podemos decirle no al Señor? Jamás. Le dije, hermano, sí, pero le conté una pequeña experiencia que tuve. Estoy trasladado a un departamento en el cual tuve un maestro mueblista por una semana trabajando aquí en el departamento. Bueno, esta persona es un testigo de Jehová. Pero qué precioso el cómo Dios me dio la oportunidad para poder clarificar la cantidad de errores que tienen ciertas religiones. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Lo bonito de esto es que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Pues al final, esta persona, este maestro, quedó tan interesado en las cosas que le clarifiqué, porque de primera era toda una lucha. Para ellos solamente Jehová es Dios. El Señor Jesucristo no es Dios para ellos. Pero la Biblia lo dice claramente. Jehová, Dios, uno es. Sí. Justamente tuve que clarificarle de que cuando está escrito en el Antiguo Testamento con tanta seguridad, Jehová uno es porque Dios utilizó a todos los profetas de la antigüedad para dirigirse a su pueblo Israel, el cual iba una y otra vez tras dioses ajenos. Y ciertamente, Jehová Dios es fuerte y es celoso. Pero lo mismo nos ocurriría a nosotros si nosotros le diéramos el primer lugar a otras cosas que no sean nuestro Dios y su precioso Hijo dado a este mundo. Bueno, me tocó mostrarle con la palabra abierta cómo el Señor Jesús es Dios. Y como creyentes en Cristo, tenemos que tenerlo muy claro y muy seguro de que si el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, lo hizo con el único propósito de dar a conocer al Dios del cielo. ¿Sabe? Él se ofreció voluntariamente a venir a este mundo. Pero Él es Dios encarnado. ¿Sabe? Tuve que ir a la Biblia, tuve que ir al principio de la Biblia, cuando Dios creó al hombre. Y cuando Él, en la Trinidad en conjunto, hagamos al hombre. Ya vemos cómo el Dios del cielo está en comunión con su Hijo y con el Espíritu Santo, a su imagen y semejanza. Bueno, tuve que mostrarle varios pasajes para que entendiera, pero ¿sabe lo lindo? Lo lindo es que sí entendió. En un momento me llegó a decir que la tierra era para ellos, que eran los 144,000 escogidos.
Y tuve que clarificarle. Ellos son millones en el mundo, ¿saben los testigos de Jehová? Millones de personas equivocadas. ¿Y cómo es posible que aniden una idea tan errónea de creer que ellos son los 144,000? Pues bien, tuve que ir al Apocalipsis y mostrarle de los 144,000 corresponden a las 12 tribus de Israel. Es un remanente que el Dios del cielo se tiene reservada para la gran tribulación. ¿Sabe? Es precioso hablar de Dios. Cuando esta persona me decía, ¿y a usted no le da miedo predicar el evangelio? ¿No le da miedo que Satanás lo puede hacer pedazo? Sí, efectivamente, yo le decía, pero la palabra del Señor me afirma que si yo me acerco a Dios, el enemigo Satanás se va. Se va. Y no tenemos que tener ningún temor, sino solamente el temor a nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Y todo lo que ocurre en este mundo, ¿sabe? Está bajo la mano y el poder de nuestro Dios. Quiero mostrarle los 3 versículos que tuve que clarificarle a esta persona para que realmente entendiera de que el Señor Jesucristo es Dios encarnado. Él vino con un propósito. Vino para hacer la santa y divina voluntad de su Padre. Él le dio a conocer: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo él de sus labios. Bien, le voy a mostrar y leer los 3 versículos que tuve el tema de conversación con esta persona. Pero, ¿sabe? Hace muchos años, mi hermano Ricardo Jana me dijo, no gaste tiempo con un testigo de Jehová. Y sabe, acá se dio una semana. Y qué precioso es saber que el germen, la verdad, la palabra del Dios del cielo quedó anidada en su corazón. Y tuve que decirle en 1 o 2 oportunidades, usted hoy al regresar a su casa puede pasar por la experiencia de la muerte. ¿Y dónde va a estar usted? ¿Sabe? Desconocen ese tema. Desconocen Primera de Tesalonicenses, desconocen el rapto, desconocen de que el Señor Jesús viene a buscar a los suyos. Voy a retomar, mencionar los tres versículos que conversé con esta persona. Y en el Evangelio de Juan, y el capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este Verbo, el Señor Jesús, era Dios, que ciertamente tomó forma de hombre, pero solamente por obediencia. ¿Sabe? El Señor Jesús dejó sus glorias magníficas junto al Padre para venir en obediencia a este mundo. Él se ofreció, he aquí, envíame a mí. Bueno, le leí también Romanos 9:5, donde dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Los patriarcas no son otra cosa que personas de edad con sabiduría que ejercían autoridad en el tiempo del pueblo de Israel. De esas personas, dice aquí, de esos patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor Jesús, de descendencia de los patriarcas, es Dios por sobre todas las cosas. Por lo tanto, cuando alguien no quiere reconocer el que el Señor Jesucristo, aquel precioso ser que el Padre nos dio, es Dios, es porque realmente está muy equivocado. Bueno, el otro tema que hablamos largamente fue Filipenses 2:5. Y en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabe? Él se vació, él se produjo una kenosis, un vaciamiento. Él, junto a su Padre en el cielo, disfrutaba de la plenitud. Pero, ¿sabe? Se ofreció voluntariamente, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿sabe? Cuando Él vino a este mundo voluntariamente, ciertamente dejó la gloria magnífica junto al Padre, pero tomó forma de siervo, tomó la imagen nuestra. Dice, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ¿sabe? Ahí está el secreto de aquello que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Sí, Él lo dio para que todo aquel que en Él crea sea salvo y tenga vida eterna. ¿Sabe? No hay otra forma de poder llegar al Padre. Los creyentes en Cristo tenemos que tener la firme convicción de que este Jesús que vino a este mundo, que vino con el único propósito de acercar aquello que estaba enemistado, esa era nuestra condición, ¿saben? Ese mismo precioso ser vendrá un día a buscarnos. Pero cuando ese día ocurra, muchos equivocados, como la persona a la cual yo conversé, tendrán que quedarse. Porque dice que Él vendrá a buscar el fruto de su aflicción. Nosotros somos el fruto de su aflicción. Dice que, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte del cruz. Por lo cual, mire, por lo cual Dios también lo exaltó. Ciertamente lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el Dios del cielo, lo colocó. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús nació, José ni María le colocaron el nombre. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Bueno, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. ¿Saben? El Señor Jesús, estando en este mundo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquel que no quiere reconocer que Jesucristo es Dios encarnado, es aquel mismo Dios que se vació, tomó forma humana, forma de siervo semejante a los hombres, pero con un propósito. Primero que nada, el venir a ser la santa y divina voluntad de su Padre. A eso Él vino. Y vino a buscar y salvar lo que estaba perdido.
era nuestra condición. ¿Y cuántos hay hoy en día que están perdidos, lejos de Dios, enceguecidos, siguiendo la corriente de este mundo, desconociendo primero que estamos en los tiempos finales, desconociendo que el Señor Jesús viene? Qué momento glorioso va a ser cuando seamos rescatados. Sí, pero ¿qué hay de aquellos que no han querido creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal? No han querido creer que el Señor Jesús es Dios, que tomó forma de siervo semejante a los hombres con el único propósito de ir a la muerte de cruz. Él de sus labios lo expresó a los suyos. Me es necesario subir a Jerusalén y ser levantado entre el cielo y la tierra, pues así atraeré a muchos. Gracias a Dios que en un momento nos atrajo. Gracias a Dios que hace 25 años atrás me tocó y me rescató y me tiene en sus brazos. Pero ¿sabe? Tengo la plena seguridad de que ese Salvador que en la cruz del Calvario entregó su vida, está en el cielo, preparando lugar, morada, para todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Qué pasa contigo, querido amigo, si no has creído en el Señor Jesucristo, que es Dios, como tu Salvador personal? Tenemos que decirte con la autoridad de la palabra que llegará un tiempo en que el Señor Jesús vendrá y ya no habrá tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, ¿sabe? No más rato ni mañana. Hoy. Y si tú no quieres levantar tu rostro y mirar al Señor Jesucristo muriendo en la cruz a tu favor, querido amigo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, la ira de Dios estará sobre él. No quisiéramos, querido amigo, que la ira de Dios esté sobre ti. Mientras tengas la oportunidad, levanta tu rostro y mira la cruz del Calvario y ve al Señor Jesucristo muriendo por ti, a tu favor, y serás salvo. Que Dios bendiga su palabra. Muy bien, muchas gracias. Damos a nuestro hermano Rubén. Muchas gracias por este mensaje precioso del Evangelio. Es un mensaje muy vigente, es un mensaje que llega, es un mensaje que no pasa de moda. De hecho, no tiene tiempo. Es un mensaje para toda la humanidad. La necesidad de volvernos a Dios, porque por alguna razón nos perdimos de la presencia de Dios. Para esta segunda parte vamos a conectarnos con el mensaje de mi querido hermano Rubén. Vamos a conectarnos y vamos a ver un tema que es tremendamente importante. Es un tema importante para el creyente, por supuesto, y es un tema que podría anhelar una persona que hoy día está escuchándonos, está viéndonos, y que aún no tiene a Cristo en su corazón. Así que le voy a compartir una lámina. Ahí está. Y esta es una lámina, se llama la reconciliación. Quiero que veamos ese tema. No sé si se ve bien. Sí. Ok. Muy bien. Vamos a hablar de este tema, que es un tema que tiene que ver con el
con un acto que ocurre en la vida de una persona que acepta a Cristo en su corazón. Vamos a leer, les voy a mostrar acá, vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 5. Es un pasaje en donde está titulado en la mayoría de las Biblias el ministerio de la reconciliación. Dice así, para que lo veamos, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este es el pasaje que inicialmente quiero que podamos analizar, revisar. ¿De qué se trata este pasaje? ¿Qué es lo que nos muestra? Porque es una revelación tremenda. Es una revelación tremenda. La palabra, la definición de la palabra reconciliación tiene una raíz de reconciliar. Indica volver a conciliar, volver a tener acuerdos, volver a estar conciliados luego de haber tenido un conflicto. De eso se trata. Esta reconciliación que está aquí mencionada casi en 4 oportunidades. La reconciliación. Volver a tener un acuerdo, una unión, una conciliación, un punto común luego de un conflicto. Sabe que si le hablo al creyente, la Escritura nos indica que nosotros éramos enemigos de Dios. No estábamos conciliados con Dios. Estábamos lejos. Íbamos para el otro lado. Nuestro pecado es el que nos apartó del Señor. De hecho, la humanidad entera fue expulsada del paraíso precisamente por esa causa, por el pecado que entró. Gracias a Dios por la forma como Él es. Dios es de una forma tan sublime que Él, que es rico en misericordia, como dice en Efesios, por su gran amor con que nos amó, aún cuando nosotros estábamos muertos, separados, no conciliados en nuestros pecados, dice la Escritura que nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida. A pesar de estar separados, no conciliados, así estábamos. Dios nos buscó. Dios nos buscó. Nos llamó y nos acogió.
¿Sabe qué? Él nos conoce. Se me vino a la mente el pasaje que podría sonar como un pasaje que no tiene relevancia, cuando el Señor vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, como aparece en Juan capítulo 1, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Sabe qué? Nosotros estamos... El texto está muy grande, dice, no se ve completo. A ver, vamos a ver si es que podemos hacer algún arreglo ahí. No sé si ahí se ve mejor. Por favor, me dan un feedback ahí. ¿Se ve mejor ahora? Muy bien, continuemos. Cuando no estábamos conciliados, cuando no estábamos en acuerdo, ¿sabe qué? Dios nos buscó. Dios nos conoce. Él fue y vino a nosotros, tal como el caso de Natanael. Podríamos hacernos muchas preguntas respecto a esta reconciliación. Por ejemplo, si analizamos el texto, ¿quién debía reconciliarse con quién? Nosotros. Usted y yo. Nosotros fuimos los que pecamos. Nosotros fuimos los que nos alejamos. ¿Y qué ocurrió? Vino Dios a reconciliarse con nosotros. También me trae a la memoria un texto en donde el Señor está enseñando, y lo vamos a leer en un minutito más. Nosotros teníamos que reconciliarnos con Dios, y resulta que es Dios el que hace todo para venir y reconciliarse con nosotros. Porque no hay capacidad en nosotros para hacerlo. No hay capacidad en nosotros para hacerlo. Así que tuvo que venir Dios, enviar a su Hijo. ¿Cómo nos reconcilió? Con Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así fue. Así fue. Quiero que repasemos estos temas que son doctrina fundamental nuestra. ¿Qué ocurrió en esta reconciliación? Aquí está, en este texto está. ¿Qué ocurrió en esta reconciliación? Fíjese que cuando el Señor nos reconcilia consigo mismo por Cristo, dice que fuimos hechos nuevas criaturas. Ese nacimiento del que hablamos el otro día, el nuevo nacimiento, fuimos hechos nuevas criaturas. Hermana, hermano, somos nuevas criaturas. Cuando somos nuevas criaturas, ya no actuamos y seguimos como las criaturas que éramos antes, ahora somos nuevas. Pasó lo viejo, todo ha sido hecho nuevo. Fíjese la bendición que hay. Dios, dice ahí, no nos toma en cuenta los pecados. Dios no nos toma en cuenta los pecados. Además, esto es universal. Dice que no le toma en cuenta a los hombres sus pecados. Es universal, es para todos, pero debemos creer en Cristo. Debemos creer en aquel que vino a hacer esta obra de la reconciliación. Debemos aferrarnos a la obra de la cruz. No podemos asumir que el Señor Jesús vino
hizo la obra magnífica de la cruz, derramó su sangre, y yo, sin creer que ese acto fue hecho por mí, por mis pecados, yo voy a pretender que voy a seguir con mi vida tal cual. Total, ahí en la Escritura dice que ahora yo ya estoy reconciliado. Cuidado, Natanael fue buscado por el Señor y fue conocido por el Señor, pero Natanael fue al Señor y creyó en él. De hecho le reconoció como Señor. ¿Qué es lo que pasó en la cruz que logró esta reconciliación? ¿Qué es lo que pasó ahí? Hermana, hermano, son cosas que nosotros tenemos clarísimas, sin embargo, es muy bueno que las refresquemos, que las tengamos en cuenta en todo momento. ¿Qué pasó en la cruz? Dice aquí este mismo pasaje que Cristo fue hecho pecado. Él, que no conoció pecado, él fue hecho pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Los religiosos querían deshacerse de Jesús porque les decía que eran pecadores, que necesitaban nacer de nuevo, que necesitaban volverse a Dios y no seguir en sus apariencias de piedad. Ellos mandaron a crucificar al Señor, entendiendo que se deshacían de Él y que eso era la muerte de un profeta que les vino a decir lo que no querían escuchar. Pero esa muerte no es como otras muertes. Él fue hecho pecado. Dios carga en él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado. Dice que fuimos justificados por medio de él. Fuimos justificados porque hubo justicia de Dios. Mi hermana, hermano, ya no hay juicio para nosotros. Usted lo sabe, ¿verdad? ¿Lo ha recordado hoy? ¿Lo ha agradecido hoy? Que no hay juicio a pesar del pecado que hemos cometido y del que cometemos a veces hoy. Que todos queremos que sea lo mínimo. No queremos ofender a Dios, pero ya no hay juicio. Ya fue enjuiciado nuestro pecado. Esa es la reconciliación. Esa es la reconciliación. Cristo recibió el juicio en vez de nosotros. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos algo? ¿Vivimos distinto? En este pasaje, que es el ministerio de la reconciliación, el Señor dice que hemos recibido un encargo. Hemos recibido el encargo de la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores, somos mensajeros. Tenemos que, en cualquier lugar donde vayamos, donde estemos, ser embajadores y llevar esta palabra. Porque dice ahí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hermana, hermano, Dios ruega a través de nosotros. ¿Y sabe lo que ruega? Cuando mi hermano Rubén le habla a aquellos que no son de Cristo, y ahora yo también le hago, si usted no es de Cristo, si usted aún no ha recibido el perdón de sus pecados, no ha aceptado la obra de la cruz como suya, entonces nuestra embajada es decirle, reconcíliese con Dios.
reconcíliese con Dios. La reconciliación con Dios es aceptar que es Dios quien viene a nosotros. Porque si yo voy a tocar la puerta e intento hacer cosas para hallar gracia en Dios, no voy a dar el ancho. No voy a llegar ni a los talones, decimos nosotros. No va a ser posible. Tomemos conciencia de la reconciliación. O sea, que ahora soy acepto delante de Dios, ¿sí? Hemos sido dignificados. ¿Y lo merecemos? No. Cristo lo merece. Y yo me aferro a Él. ¿Soy acepto delante de Dios? Mi pecado ya ha sido enjuiciado y perdonado. ¿Puede decir usted eso mismo? Puedo presentarme ante Dios justificado. Algo inalcanzable para nosotros. Tengo un acuerdo con Dios. He hecho o he aceptado la reconciliación que Dios me ofreció en su Hijo. ¿Sabe que si cometo un pecado y me confieso delante de Dios, muestro mi dolor, muestro mi propósito de no volver a ese pecado, Dios es fiel y justo para perdonarme? Está en su palabra. Tengo una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, yo debo dejar que pasen. No más cosas viejas. Mis antiguos intereses, mis antiguas amistades, mis antiguas actividades, muchas de ellas mundanas, muchas de ellas muy mundanas, ya no me interesan. Porque ahora estoy reconciliado con Dios. No me interesa reconciliarme de nuevo con todo el pecado con el que yo, donde vivía. El Espíritu Santo brilla en mí. El fruto del Espíritu Santo brilla en mí y yo quiero desarrollarlo aún más. Que se note. El amor es ahora mi nuevo estilo de vida. ¿Qué le parece? El amor como un nuevo estilo de vida. Llevar el Evangelio a otros es una actividad que debiéramos desarrollar diariamente, con palabra, con gesto, con acción, con amabilidad, con prioridad en mi vida. La reconciliación viene de Dios y Él nos encargó difundirla a otros. Aún así, hermana, hermano, ¿puedo hacer algo yo respecto a la reconciliación? Mire, aparte de difundirla, presentarla, predicarla, llevarla a otros, sí puedo hacer algo respecto a mis hermanos. Ya no la reconciliación con Dios, esa está hecha, esa está lista, está consumada, es una obra de Cristo en la cruz. Yo no agrego nada a mi reconciliación que Dios me dio para con Él en Cristo. No, estoy hablando del día a día, de la reconciliación respecto a mis hermanos. Encontré un pasaje que es tremendo porque tiene 3 aspectos de reconciliación y aquí van. Vamos a leer ese pasaje. Ahí está. Es un pasaje que está en Mateo capítulo 5, después de las bienaventuranzas. Y resulta que habla en la cosa práctica, ya no de la reconciliación con Dios, esa está lista,
esa debo disfrutarla, debo ser consecuente. Pero acá tengo una reconciliación con mis hermanos y que es algo del día a día. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, dice el Señor. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, algo así como tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Hasta ahí. El Señor nos enseña respecto a la reconciliación práctica que podemos tener día a día. Quiero ser muy insistente. La reconciliación para con Dios está hecha por Dios. No le agregamos nada y la hizo Jesús, el Cristo, en la cruz. Y el creyente vive su vida en agradecimiento, en santidad, en perfeccionamiento, en crecimiento para agradar a Dios. Pero en la calle, en el trabajo, en la familia, en el barrio, en los estudios donde tú andes, tenemos un tema práctico de reconciliación. Mire, los insultos, ¿acaso no es algo a lo que podemos estar expuestos permanentemente? ¿Acaso no es algo que podríamos nosotros caer con cierta facilidad, sobre todo cuando nos airamos un poco? El Señor dice que podemos airarnos, pero que no lleguemos a pecar, que no lleguemos a odiar, que no lleguemos a enojarnos, que no lleguemos a insultar a otros, diciéndole algo que le duela, que lo hiera, que lo menoscabe. Reconciliación. Nos enojamos por algo, nos hicieron algo, yo hice algo con mi hermano y empiezan los intercambios de palabras, de epítetos. No corresponde. Ahí tenemos un acto de reconciliación que podemos propiciar nosotros para con nuestro hermano. El Señor nos llama a estar reconciliados y no vivir en una actitud de insulto y de enojo y de ira contra los demás. Vamos por el segundo. Aquí hay 3. Mire, por tanto, dice el 23, si traes tu ofrenda al altar, están relacionados, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjese que aquí está el Señor poniéndonos contra la pared. Nos está poniendo y nos está diciendo, sé consecuente. Sé consecuente. No puedes venir a adorar. No puedes venir a un lugar donde se trae una ofrenda. Por ejemplo, ir al local. O en casa ir a hacer una oración junto con otras personas. Y hacer como si nada hubiera pasado, aun cuando tú sabes que o tú tienes algo en contra de otro, o como dice acá, el otro tiene algo en contra tuya. Tú podrás decir, no, yo no tengo enemistad con nadie, yo no odio a nadie, yo no. Pero ¿sabes qué? Algo pasó en esos días y tú sabes que otra persona quedó muy herido por algo.
algo que tal vez no es responsabilidad tuya. Quedó muy herido esa persona. O se enojó por algo que tú hiciste y dijiste, aun cuando estuviera correcto lo que tú hiciste y dijiste, aun cuando estuviera correcto, no te puedes plantar y decir, no, yo tengo la razón y yo no estoy enojado con él, pero si él se enojó es problema de él. Sí, es problema de él, efectivamente, pero ¿sabe qué? El Señor nos dice que también es tuyo y que tú no debes presentarte ante Dios con una ofrenda, con una oración, con algún tipo de una dedicación, si tú sabes, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Anda donde él, anda. Pero es que él empezó, anda. Pero es que la culpa es de él, anda. El Señor dice ahí que si es culpa tuya vayas. No, dice que dejes tu ofrenda y anda primero y reconcíliate. Lleguen a acuerdo, búsquense, búscalo. Si tú tienes que perdonarlo, perdónalo. Si él te tiene que perdonar, pídeselo. Lleguen a acuerdo, estén a buenas. Y luego sigue con tu vida, en este caso vida espiritual, pero también tu vida normal. Que no haya nadie que esté herido por ti o que tú le hayas herido incluso sin querer, pero tú sabes que algo pasó, algo no está bien. Enemistad, otra oportunidad de reconciliación. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjense que hay un refrán entre los abogados. A veces nos toca, hermano, tener algún tipo de litigio por alguna cosa que hicimos voluntaria, involuntariamente. No quiero juzgar que usted haya hecho algo malo, simplemente, por ejemplo, usted tenía que hacer un pago de algún impuesto y usted lo desconocía porque no manejamos esos temas y de pronto llega una citación y usted tiene que presentarse a donde una oficina de abogados a hablar del tema y si no, tiene que ir al juzgado. Por ejemplo, y le voy a dar un ejemplo que es bastante, podría decirse que es bastante normal. O usted hizo una declaración de impuestos en abril de todos los años y cometió un error por no saber. Voy a tomar esos temas que pueden ser los temas como más normales, recurrentes. Yo entendería que ningún hermano creyente va a estar involucrado en algo respecto a un robo, un asesinato, no sé, me quiero imaginar. ¿Qué nos dice el Señor? Reconcíliate, lleguen a un acuerdo. No llegues a donde el juez. Lleguen a un acuerdo, conversen como personas civilizadas, como seres humanos, como hermanos. Converse, llegue a acuerdo. Si tiene que perder un poquito, pierda un poquito, hermano, pierda un poquito. Si no, siempre se gana. Pero acá dice que evite llegar al juez. Tome acuerdo antes. Y esas oportunidades están, fíjense que las legislaciones en general han provisto oportunidades para llegar a acuerdos, se les llama extrajudiciales, de manera de no llegar a donde el juez, que va a ver las cosas muy frías, no va a ponderar todo lo que corresponda y va a actuar fríamente. ¿Usted hizo esto? Sí, no, listo, hasta luego. Listo, se acabó. Multa, cárcel, no sé. El Señor en su sabiduría nos dice que en caso de insulto, acuerdo, reconciliación en caso de enemistad, reconciliación en caso de un pleito, reconciliación. Y todos en buenos términos, términos amorosos, en términos correctos, sin engaño. La reconciliación
es sin engaño, es sin mentira, es con la verdad. Dios se reconcilió con nosotros. No fuimos nosotros los que nos reconciliamos con Él. Él se reconcilió con nosotros. Fíjense la misericordia, generosidad y amor de Él. Nosotros fuimos los ofensores. Y Él nos busca y se reconcilia con nosotros. Esa es gracia. Esa es misericordia. Y eso es lo que tenemos, hermanas, hermanos. Eso es lo que tenemos. Si es para vivir agradecidos permanentemente. Él nos buscó, Él nos llamó. También nos encargó ser embajadores de esta reconciliación. Predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. Mire, yo sé que hay un hermano que predica a veces en la calle con un parlante. Espectacular. Increíble. Elogiable. Siga haciéndolo, hermano, si es que puede hacerlo. Entonces usted dirá, no, es que yo no tengo ese don para predicar en la calle, predicar este ministerio de la reconciliación. Bueno, no predique en la calle, predique en su trabajo. No es que me prohíben en el trabajo hablar de religión. Bueno, predique en los estudios. También no se puede, está prohibido. ¿Sabe qué? Predique sin hablar. Predique sin hablar. Usted, hermana, hermano, sabe que se puede predicar sin hablar. Se puede predicar con una actitud, evitando el engaño, la mentira, evitando el enojo, como dice acá. El enojo, la enemistad, el pleito. Son formas de predicar también, ¿por qué no? El Señor nos ha revestido con armadura, sí. Ojo, no es llegar y decir, no, es que yo no tengo el don. Cuidado, el Señor nos ha revestido con una armadura, revise el pasaje. Nos ha revestido con una armadura, nos ha dotado de instrumentos, nos ha dotado de capacidades, y cada hermano tiene diferentes capacidades, algunas más desarrolladas que otras, pero cada uno tiene herramientas que el Señor le ha dado para llevar este ministerio de la reconciliación, predicar el Evangelio. Pero el Señor nos revistió de amor para que tengamos reconciliación permanente. Sabemos que la reconciliación de Dios es permanente. Bueno, usemos el amor que Dios nos ha dado para mantenernos reconciliados con todos nuestros hermanos, amigos y conocidos permanentemente. Aquí dejo el enlace para un siguiente tema. El tema del amor. El tema de cuánto vivimos en amor cada día. Es un tema de alguna delicadeza. Que sea ese nuestro norte, hermanas, hermanos, la reconciliación de Dios y la reconciliación permanente que podemos tener con nuestros hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te agradecemos esta noche que hemos podido revisar uno de los grandes ministerios que tú nos has dado, el haber sido reconciliados contigo. Gracias, Señor. Tu amor y misericordia son tremendos. Hemos sido alcanzados sin merecer nada. Y tú nos has llenado con tu gracia y tu amor. Te agradecemos que somos elegidos. Tú nos has buscado, tú nos conocías. Nos has dado este acuerdo, este darnos la mano
este abrirnos el cielo. Gracias, Señor, porque ahora podemos disfrutar desde ya, sabiendo que viene una eternidad contigo, lo cual es muchísimo mejor, pero ya ahora podemos disfrutar cada día con tus bendiciones. Te agradecemos una vez más. Quedamos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén.